prepárate para explorar la historia del Antiguo Testamento de una manera única. El primer libro, Génesis, nos introduce a un Dios que crea el universo utilizando solo su voz. Que exista la luz, ordena, y así la oscuridad se desvanece. Con cada día que pasa, Dios va formando el mundo, divide las aguas, hace crecer plantas, enciende las estrellas en el cielo y llena la tierra de animales de todas las especies. Luego, en un gesto de amor y confianza realmente impresionante, crea a los seres humanos a su imagen, asignándoles la responsabilidad de cuidar de todo lo que ha hecho. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en total armonía con Dios en el jardín del Edén. Pero una serpiente muy astuta y tentadora los convence de que coman de un fruto que Dios había prohibido, asegurándoles que al hacerlo se igualarían a Dios. En ese acto de desobediencia, su relación con Dios se deteriora profundamente. Como consecuencia, son expulsados del jardín y así da inicio al mundo tal como lo conocemos hoy, lleno de sufrimientos y retos. Sin embargo, incluso en ese momento difícil, Dios les da una promesa de esperanza: algún día, un descendiente de la mujer derrotará a la serpiente. Esta promesa es algo que los cristianos interpretarán más adelante como cumplida en la figura de Jesús. A medida que la historia del Antiguo Testamento se desarrolla, observamos cómo la población humana crece, pero lamentablemente se distancia cada vez más de Dios. La maldad y la violencia se vuelven tan generalizadas que Dios decide reiniciar todo, enviando un gran diluvio para purificar la tierra. Noé, quien es descrito como un hombre justo y moral, junto con su familia y una pareja de cada especie animal, se salvan al refugiarse en un arca. Tras el diluvio, Dios establece un pacto con Noé, comprometiéndose a nunca más destruir el mundo con agua, y usa el arco iris como símbolo de esta promesa eterna. Sin embargo, la humanidad rápidamente regresa a sus antiguos hábitos, como se muestra en la historia de la Torre de Babel, donde la soberbia de los humanos hace que Dios decida confundir sus lenguas para impedir su avance. En este contexto de desorden y rebeldía, Dios decide tomar una medida nueva e inesperada. Elige a un hombre llamado Abraham para que deje su país de origen y se convierta en el fundador de una nueva nación que será una bendición para todas las familias del mundo. La vida de Abraham es un verdadero viaje de fe lleno de altibajos. Obedece la llamada de Dios y se aventura hacia un territorio desconocido, confía en la promesa de tener un hijo a pesar de que tanto él como su esposa Sara son muy mayores para ser padres. Y llega incluso a estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios lo prueba. La fe de Abraham no es perfecta, enfrenta momentos de duda y toma decisiones discutibles, pero su perseverancia es constante y por eso Dios la valora y recompensa. La descendencia continúa a través de Isaac y luego con Jacob, quien después de un enfrentamiento real con Dios, recibe el nuevo nombre de Israel. Jacob tiene 12 hijos que formarán las 12 tribus de Israel, aunque no sin antes superar numerosos desafíos. Jacob muestra una preferencia por su hijo José, lo que provoca que sus otros hijos lo vendan como esclavo en Egipto. Sin embargo, este acto malintencionado es utilizado por Dios para algo positivo. José asciende a una posición de liderazgo en Egipto y, eventualmente, rescata a su familia de una grave hambruna. Así, el libro de Génesis concluye con los descendientes de Jacob establecidos en Egipto, lo que nos lleva al próximo gran episodio en la historia de Israel. El libro de Éxodo nos lleva unos 400 años después de los eventos de Génesis. Los israelitas se han multiplicado considerablemente y están sometidos a la esclavitud en Egipto, bajo el dominio de un faraón que teme su creciente número. En este tiempo de opresión nace Moisés, quien es rescatado de una muerte segura gracias a la audaz acción de su madre y es criado en la realeza egipcia. Sin embargo, Moisés no olvida de dónde viene y, al presenciar cómo un egipcio maltrata a un esclavo hebreo, interviene y mata al agresor, lo que lo obliga a huir.
Moisés pasa los siguientes 40 años como pastor en el desierto de Madián. Durante un día normal, se topa con algo increíble, un arbusto que arde sin consumirse. En ese momento trascendental, Dios le encomienda a Moisés la tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud. Aunque al principio duda, Moisés acepta la misión. Lo que sigue es un enfrentamiento monumental entre Moisés y el faraón, destacado por las 10 plagas que Dios envía a Egipto. Cada plaga reta a uno de los dioses egipcios, mostrando la superioridad del Dios de Israel. Después de la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón finalmente permite que los israelitas partan. Sin embargo, la liberación de Egipto es solo el inicio de una larga odisea de 40 años por el desierto, un periodo durante el cual un conjunto de exesclavos se transforma en una nación. Uno de los episodios más impactantes de este viaje es la travesía del Mar Rojo. Con el ejército egipcio persiguiéndolos y el mar bloqueando su camino, los israelitas parecen no tener escapatoria. Pero entonces, Dios interviene de manera espectacular, separando las aguas del mar para que su pueblo cruce por tierra seca. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran sobre ellos, aniquilando al ejército perseguidor. Este es un momento de gran victoria y júbilo, inmortalizado en la canción que Moisés y Miriam entonan para celebrar. No obstante, la alegría inicial pronto se ve opacada por las dificultades de sobrevivir en el desierto. Los israelitas comienzan a quejarse contra Moisés y Dios, lamentándose por la escasez de agua y alimento. En respuesta, Dios les provee maná del cielo y agua que brota de una roca, pero estas quejas constantes señalan una profunda falta de fe. El momento decisivo de este viaje ocurre en el monte Sinaí, donde Dios forma una alianza con Israel. Los 10 mandamientos, inscritos en tablas de piedra directamente por Dios, son el corazón de esta alianza. Sin embargo, mientras Moisés está en la montaña recibiendo las leyes, el pueblo se entrega a la idolatría, forjando y adorando un becerro de oro. Este acto subraya tanto la santidad y la ira de Dios como su misericordia, ya que Él decide renovar la alianza después de que Moisés intercede por el pueblo. La segunda mitad del libro de Éxodo se enfoca en las instrucciones precisas para construir el tabernáculo, que es la residencia temporal de Dios entre su pueblo y simboliza su presencia constante entre ellos. El libro de Levítico, que a menudo es considerado complicado por los lectores de hoy, es esencial para comprender la santidad de Dios y cómo su pueblo debe relacionarse con Él. Este libro está lleno de reglas específicas sobre sacrificios, pureza ritual, moralidad y celebraciones religiosas. A primera vista, estas reglas pueden parecer anticuadas o poco relevantes, pero en realidad muestran aspectos importantes sobre la naturaleza de Dios y el tipo de relación que Él busca con su pueblo. Los diferentes tipos de ofrendas, quemadas completamente, de cereales, de paz, por el pecado y por la culpa, cada una cumple un propósito distinto y revela diferentes facetas de esta relación. El sistema de sacrificios resalta la seriedad del pecado y la necesidad de redención, conceptos que, para los cristianos, alcanzan su máxima expresión en el sacrificio de Cristo. Las normas sobre pureza, que definen lo que es puro e impuro en términos de alimentos, condiciones de salud y prácticas sexuales, están diseñadas para distinguir a Israel de las naciones circundantes y para recordar continuamente al pueblo la santidad de Dios. El día de la expiación, minuciosamente detallado en el capítulo 16, es el evento más importante del calendario religioso israelita. Es un día en que el sumo sacerdote entra al lugar más sagrado del templo para pedir perdón por los pecados de toda la nación. Este ritual incluye el uso de 2 machos cabríos, uno es sacrificado y el otro es enviado al desierto como portador simbólico de los pecados del pueblo. Esta ceremonia representa una forma poderosa de limpieza de pecados que los cristianos posteriormente interpretarán como prefiguración del sacrificio de Cristo.
El libro de Números retoma la narrativa del peregrinaje de Israel por el desierto, abarcando unos 38 años. Inicia con un censo para organizar a los israelitas en un ejército preparado para conquistar la tierra prometida. Sin embargo, al llegar a la frontera de Canaán, el miedo prevalece sobre la fe. Se envían 12 espías a investigar la tierra, pero 10 de ellos vuelven con un informe negativo, describiendo ciudades bien protegidas y habitantes de gran tamaño. Solo Josué y Caleb mantienen su fe en la promesa de Dios. La falta de fe de los demás resulta en una dura sentencia divina. Esa generación vagará por el desierto durante 40 años hasta que todos los adultos que partieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, hayan fallecido. Este tiempo en el desierto está marcado por más rebeliones, incluyendo la de Coré contra el liderazgo de Moisés y Aarón. La autoridad de Aarón se reafirma milagrosamente cuando su vara florece, consolidando la legitimidad del sacerdocio aarónico. A lo largo del libro, se introducen más leyes para dirigir la vida del pueblo, incluyendo normas sobre votos, el papel de los levitas y cómo purificarse tras el contacto con un cadáver. Además, hay episodios notables, como cuando Dios envía serpientes venenosas como castigo y luego, la curación a través de la serpiente de bronce que Moisés erige, una imagen que Jesús luego usará para representar su propia misión. Números concluye con los israelitas acampados en las llanuras de Moab, listos para entrar en la tierra prometida con una nueva generación que ha crecido en el desierto. Deuteronomio actúa como un puente esencial entre las experiencias del Éxodo y la entrada a la tierra prometida, estructurado principalmente como una serie de discursos de Moisés junto al río Jordán. Este libro recapitula la historia de Israel y renueva su alianza con Dios. Moisés recuerda el viaje desde Egipto, destacando tanto los milagros de Dios como los errores del pueblo, sirviendo esto no solo como una lección histórica, sino como un llamado a mantener la fe en el futuro. El núcleo del libro reafirma y amplía la ley, empezando por reiterar los 10 mandamientos. El conocido Shema, que dice escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Captura perfectamente lo que significa la devoción a Dios. Deuteronomio subraya una y otra vez lo crucial que es recordar y seguir los mandamientos de Dios, mostrando la obediencia no como algo pesado, sino como el camino hacia la bendición y la vida plena. Este libro también ofrece pautas detalladas para la vida en la tierra prometida, tratando temas de justicia social, como adorar, el liderazgo y las relaciones con otras naciones. En los últimos capítulos, Moisés anticipa el futuro, organizando una ceremonia de bendiciones y maldiciones y renovando la alianza con la nueva generación. Deuteronomio termina con la muerte de Moisés en el monte Nebo, desde donde alcanza a ver la tierra prometida a la cual no se le permitió entrar. El libro de Josué es un momento clave en la historia de Israel, ya que narra cómo, después de la muerte de Moisés, toman posesión de la tierra prometida. Josué se convierte en el líder y Dios lo exhorta constantemente a ser fuerte y valiente. La conquista comienza con un evento milagroso, la travesía del río Jordán, que recuerda el cruce del Mar Rojo, reforzando así el poder de Dios y su presencia constante con Israel. Uno de los relatos más conocidos es la conquista de Jericó, donde las murallas de la ciudad caen después de que los israelitas la rodean durante 7 días, demostrando que la victoria depende de seguir las órdenes de Dios, por más ilógicas que parezcan. El libro sigue con una serie de campañas militares en el sur y norte de Canaán. Estas historias no solo relatan sucesos históricos, sino que también ilustran conceptos teológicos clave, como la soberanía de Dios sobre las naciones, las consecuencias del pecado, ejemplificado en el incidente con Acán, y la crucial importancia de obedecer completamente a Dios.
La segunda parte del libro describe cómo se reparte la tierra entre las diferentes tribus de Israel, cumpliendo así las promesas hechas a los ancestros siglos atrás. El libro concluye con los discursos finales de Josué, destacando su desafío emblemático: escoged hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El libro de Jueces nos sumerge en una época de altibajos extremos en la historia de Israel, una era donde momentos de gran fe se entremezclan con actos de corrupción alarmantes. A lo largo de unos 350 años, este libro describe un ciclo constante: Israel se aleja del Señor para adorar a dioses de culturas vecinas. Como resultado, Dios permite que opresores extranjeros sometan al pueblo. Ante el sufrimiento, Israel suplica ayuda a Dios y Él, en su misericordia, envía a un juez para rescatarlos. Este patrón se repite con una frecuencia preocupante en todo el libro. Los jueces son personajes intrigantes y complejos, cada uno con sus virtudes y defectos al asumir el liderazgo de Israel. Entre ellos está Débora, una profetisa y guerrera que guía a Israel hacia una victoria sobre un poderoso ejército cananeo; Gedeón, un hombre inicialmente reacio que vence a un gran ejército madianita con apenas 300 hombres; y Jefté, el hijo marginado de una prostituta que se convierte en un líder militar astuto, reclamado por su gente en tiempos difíciles. La vida de Jefté incluye un voto desafortunado que lleva al sacrificio de su hija, un incidente que plantea serias cuestiones sobre el significado de los votos y la percepción errónea de la voluntad de Dios por parte de Israel en ese tiempo. Luego está Sansón, quizás el juez más conocido y misterioso, dedicado a Dios desde su nacimiento como un nazareo. Posee una fuerza sobrenatural, aunque constantemente enfrenta conflictos con sus propias pasiones y debilidades. Sus enfrentamientos con los filisteos son legendarios, desde matar a un león con sus propias manos hasta vencer a 1000 hombres con la mandíbula de un asno. No obstante, su predilección por las mujeres, especialmente por Dalila, precipita su ruina. La imagen de Sansón ciego, esclavizado y humillado, moviendo un molino en Gaza, sirve como una metáfora potente del estado de Israel en esa época, destinado a ser fuerte y distinto, pero cegado por sus propias decisiones y sometido por aquellos a quienes debía dominar. El final de Sansón, cuando colapsa el templo de Dagón sobre sí mismo y sus adversarios, representa tanto una victoria como una derrota, simbolizando el alto costo de la liberación nacional. El libro concluye con una frase que suena a lamento: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Ruth es como un oasis de calma en medio de la tumultuosa y oscura era de los jueces. Esta historia, cargada de amor, lealtad y la intervención divina, actúa como un consuelo, mostrando cómo Dios puede obrar en las situaciones más difíciles. La trama se inicia con una tragedia: una grave hambruna obliga a Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos a abandonar Belén de Judá para establecerse en Moab. Un cambio que representa tanto un desplazamiento físico como una pérdida de identidad. La vida se complica aún más cuando Elimelec fallece, dejando a Noemí viuda en un país ajeno. Sus hijos se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, pero tras 10 años, ambos hijos también mueren, sumiendo a las 3 mujeres en una profunda desesperación. En este punto crítico, se produce uno de los intercambios más emotivos de la Biblia. Noemí decide volver a su tierra natal y sugiere a sus nueras que se queden en Moab. Orfa, aunque con reticencias, acepta, pero Ruth ofrece un juramento de fidelidad que ha resonado a lo largo de los tiempos: a donde tú vayas, yo iré; donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Este acto va más allá de una simple muestra de afecto familiar, es una verdadera declaración de fe. El retorno de Noemí y Ruth a Belén ocurre justo al inicio de la cosecha de cebada. Ruth muestra su valentía y determinación al ir a recoger espigas en los campos para sostenerse a sí misma y a Noemí.
por lo que parece una casualidad, pero que el lector entiende como un acto de la providencia divina. Ruth termina trabajando en el campo de Booz, un pariente acaudalado de Elimelech. Booz se impresiona con la lealtad de Ruth hacia Noemí y le extiende su amabilidad. Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth se acerca a Booz y le pide que actúe como su redentor, lo cual incluye una propuesta matrimonial de acuerdo con la costumbre del levirato. Booz está dispuesto a casarse con ella, pero primero debe tratar el asunto con otro pariente que tiene prioridad. Finalmente, Booz y Ruth se casan y tienen un hijo llamado Obed, quien más tarde será el abuelo del rey David. Los libros de Primero y Segundo Samuel describen cómo Israel pasa de ser una confederación de tribus a establecerse como una monarquía, centrando la historia en tres personajes clave: Samuel, Saúl y David. Todo comienza con el nacimiento extraordinario de Samuel, cuya madre Ana había sido incapaz de tener hijos hasta entonces, y quien lo consagra al servicio de Dios desde pequeño. Samuel crece y se convierte en el último de los jueces y un respetado profeta. Cuando el pueblo israelita pide tener un rey, como las otras naciones, Samuel al principio se opone, percibiendo esto como un desprecio al liderazgo directo de Dios. Sin embargo, obedeciendo a Dios, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Aunque Saúl empieza su reinado positivamente, pronto su desobediencia y celos lo llevan a conflictos con Samuel y después con David. La relación entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, resalta como una de las amistades más profundas y emotivas de la Biblia, en marcado contraste con la creciente envidia y paranoia de Saúl. David llega al trono de manera gradual y enfrentando numerosos desafíos. Su triunfo sobre el gigante Goliat lo convierte en un héroe nacional, pero también provoca los celos del rey Saúl. David pasa años escapando de Saúl, mientras reúne a un grupo de seguidores fieles y se niega a atacar a Saúl, aun cuando tiene oportunidades para matarlo, respetando su posición como el ungido de Dios. Después de que Saúl muere en batalla, David es proclamado rey de Judá y, posteriormente, de todo Israel. Su gobierno representa el máximo esplendor y prestigio de Israel. David toma Jerusalén y la convierte en la capital y traslada el arca de la alianza a la ciudad. Dios establece un pacto con David, asegurándole que su descendencia reinará eternamente, una promesa que los cristianos interpretarán como cumplida en Jesús. Sin embargo, la vida de David también se ve marcada por errores graves, especialmente su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, el esposo de ella. Las repercusiones de esos pecados afectan a David durante toda su vida, culminando en la rebelión de su hijo Absalón. A pesar de estos errores, David es recordado como un hombre a quien Dios apreciaba, no por ser perfecto, sino por su capacidad para arrepentirse y confiar en la misericordia de Dios. Los libros de Primero y Segundo Reyes retoman la historia de la monarquía en Israel, empezando con los últimos días de David y la subida al trono de Salomón. Al principio, el reinado de Salomón se describe como una época dorada para Israel. Cuando Salomón elige pedir sabiduría en vez de riquezas o longevidad, agrada a Dios, quien le otorga no solo una sabiduría sin igual, sino también riqueza y prestigio. El momento más destacado de su reinado es la construcción y consagración del templo en Jerusalén, un grandioso proyecto que realiza el deseo de David de edificar una casa para Dios. No obstante, la segunda parte del reinado de Salomón muestra un deterioro. A pesar de su sabiduría, se aleja de los caminos de Dios, acumula excesivas riquezas y muchas esposas extranjeras que lo llevan hacia la idolatría. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide, 10 tribus en el norte forman el reino de Israel bajo Jeroboam, mientras Judá y Benjamín se mantienen fieles a la descendencia de David bajo Roboam. Los libros de Reyes alternan entre las narraciones de estos dos reinos, juzgando a cada rey principalmente por su lealtad a Dios. En el norte, una serie de dinastías inestables toma el poder, con la mayoría de los reyes fomentando la idolatría.
El reino del sur, a pesar de mantener la línea de reyes descendientes de David, también atraviesa tiempos de alejamiento religioso. Los libros destacan especialmente las acciones de los profetas Elías y Eliseo en el reino del norte, que incluyen enfrentamientos notables con los seguidores de Baal. Con el tiempo, ambos reinos sucumben. Israel es derrotado por Asiria en el año 722 a.C. y Judá cae ante Babilonia en 586 a.C., lo que lleva a la destrucción del templo y al exilio de los líderes judíos en Babilonia. Los libros de Reyes ven estos desastres como castigos divinos por no mantener fielmente la alianza con Dios, pero concluyen con un rayo de esperanza. El rey Joaquín de Judá es liberado de prisión en Babilonia, lo que insinúa que Dios no ha abandonado completamente a su pueblo. Los libros de Primero y Segundo Crónicas presentan una visión distinta de la historia de Israel, abarcando en gran medida el mismo periodo que los libros de Samuel y Reyes, pero con un enfoque y propósito diferentes. Probablemente escritos durante o después del exilio en Babilonia, estos libros actúan como una revisión y reinterpretación de la historia israelita, con un énfasis especial en la línea de David y la importancia del templo y las prácticas religiosas en la vida nacional. Primero Crónicas inicia con un detallado registro genealógico que va desde Adán hasta las familias que regresaron del exilio en Babilonia. Estas genealogías no son simplemente listas de nombres, tienen un significado teológico profundo. Demuestran la continuidad del pueblo de Dios a lo largo de la historia y validan las reclamaciones de quienes volvieron del exilio respecto a su derecho sobre la tierra y las instituciones israelitas. Luego, la narrativa se enfoca en el reinado de David, mostrándolo de una forma más favorable que en los libros de Samuel, omitiendo eventos polémicos como su relación con Betsabé y destacando su rol como el rey ideal y fundador de la dinastía. Se presta mucha atención a los esfuerzos de David para organizar la construcción del templo, incluyendo la disposición de los levitas y sacerdotes. Segundo Crónicas empieza con el reinado de Salomón y su proyecto más destacado, la construcción del templo, presentada como el momento cumbre en la historia de Israel. Después de la división del reino, el libro se enfoca principalmente en el reino del sur, Judá, juzgando a los reyes sobre todo por su lealtad al culto de Yahvé y su relación con el templo. Los gobiernos de reyes reformistas como Ezequías y Josías son examinados en detalle. El relato concluye con la conquista de Jerusalén por los babilonios, pero termina con una nota optimista, el edicto de Ciro que permite a los judíos volver y reconstruir el templo, brindando esperanza para el renacimiento futuro. El libro de Esdras marca un punto decisivo en la narrativa bíblica, ya que relata cómo los judíos exiliados en Babilonia vuelven a Jerusalén y comienzan a reconstruir su comunidad. El relato empieza con el decreto de Ciro, el rey de Persia, que autoriza a los judíos a regresar a Jerusalén y a reconstruir el templo. Este acontecimiento se muestra como la realización de la profecía de Jeremías, subrayando cómo Dios mantiene sus promesas incluso después de la devastación del exilio. La primera sección del libro de Esdras describe el regreso inicial de los exiliados bajo el liderazgo de Zorobabel y la reconstrucción del templo. Este segmento incluye listas exhaustivas de aquellos que regresaron, destacando la conexión con el Israel anterior al exilio, y culmina con el estímulo de los profetas Ageo y Zacarías, que ayudaron a completar el proyecto. La segunda parte se enfoca en una segunda ola de retornados, esta vez bajo la dirección de Esdras, un sacerdote y experto en la ley de Moisés. Esdras implementa reformas significativas, entre ellas la regulación de los matrimonios mixtos, que él considera un peligro para la identidad y pureza espiritual de Israel. El libro resalta la crucial importancia de la ley en la vida de la comunidad restaurada, marcando un cambio significativo en la vida religiosa de Israel donde la Torá pasa a tener un papel central, un rol que anteriormente era desempeñado por la monarquía y el templo. El libro de Nehemías sigue la historia de la reconstrucción que comenzó en Esdras.
enfocándose en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y en mejorar tanto la sociedad como la espiritualidad de la comunidad judía después del exilio. Nehemías, que trabajaba como copero del rey persa Artajerjes, se conmueve al saber sobre las malas condiciones de Jerusalén. Consigue permiso del rey y viaja a Jerusalén, donde lidera con éxito la reconstrucción de los muros en tan solo 52 días, a pesar de la continua oposición de enemigos externos y de varios problemas internos. Su liderazgo se caracteriza por su dedicación a la oración, una planificación meticulosa y acciones firmes. Más allá de la reconstrucción física, Nehemías también impulsa importantes reformas sociales y espirituales, enfrentando la explotación económica de los pobres por parte de las élites y colaborando con Esdras para reforzar el compromiso del pueblo con la ley de Dios. Esto incluye la lectura pública de la ley por Esdras, seguida de una renovación de la alianza, lo que lleva a un renacimiento espiritual en la comunidad. Los últimos capítulos del libro detallan varias iniciativas de Nehemías, como el repoblamiento de la ciudad, la consagración de los muros y medidas para asegurar la observancia del sábado y la integridad del sacerdocio. Nehemías ofrece un ejemplo claro de liderazgo efectivo y devoto en tiempos complicados, mostrando cómo la fe y la acción práctica pueden combinarse para lograr grandes cosas. El libro de Esther se distingue dentro del Antiguo Testamento por su enfoque exclusivo en la corte persa y por no mencionar explícitamente a Dios. Esta apasionante historia de conspiraciones palaciegas, amenaza de genocidio y valentía transcurre bajo el Imperio persa, posiblemente durante el reinado de Jerjes I. 486 a 465 AC. La trama se inicia con un banquete fastuoso organizado por el rey Asuero, conocido como Jerjes, quien manda llamar a su reina, Vasti, para mostrar su belleza a los invitados. La negativa de Vasti a obedecer conduce a su destitución y sienta las bases para que Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, sea elegida reina tras un concurso de belleza imperial. Esther oculta su origen judío siguiendo el consejo de Mardoqueo. El principal antagonista de la historia es Amán, un alto oficial de la corte ascendido a primer ministro. Se ofende cuando Mardoqueo se niega a inclinarse ante él y trama eliminar no solo a Mardoqueo sino a todos los judíos del imperio. Amán persuade al rey para que apruebe un decreto que ordena la matanza de los judíos en una fecha escogida por sorteo, llamada Pur, origen del nombre de la festividad judía de Purim. La narrativa alcanza su punto culminante cuando Esther decide arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, con su emblemática frase, «Si perezco, perezco». Esto subraya la seriedad de su situación y el alcance de su valentía. Mediante una serie de eventos impactantes que incluyen un banquete organizado por Esther y el descubrimiento de que Mardoqueo había salvado antes la vida del rey, los planes de Amán se desmoronan. Amán es ejecutado, Mardoqueo recibe una posición de honor y se promulga un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse. El libro finaliza con la instauración de la festividad de Purim para celebrar este rescate milagroso, una tradición que perdura en el judaísmo hasta el día de hoy. Aunque Dios no se menciona directamente en el libro, su providencia se percibe en todo momento, el oportuno desarrollo de los sucesos. Las coincidencias que parecen improbables y el cambio dramático en la suerte de los judíos se interpretan como acciones de la mano invisible de Dios trabajando tras bambalinas. El libro de Job es una obra impresionante tanto en literatura como en filosofía, abordando preguntas profundas y complicadas sobre la existencia humana, por qué sufrimos, cómo es la justicia de Dios, y cuál es nuestro lugar en el universo. Presentado como un poema dramático dentro de una narrativa en prosa, el libro se destaca por su rica teología, su belleza poética y su examen detallado de los enigmas de la vida y la fe. La historia comienza mostrando a Job, un hombre justo y temeroso de Dios, que evita el mal. Él es próspero y tiene una gran familia, siendo un modelo del hombre justo y exitoso.
La escena luego se traslada a una reunión celestial donde Satanás reta a Dios, sugiriendo que la devoción de Job se debe únicamente a su prosperidad material. Dios entonces permite que Satanás ponga a prueba a Job, quitándole primero sus riquezas y sus hijos y después afligiéndolo con una grave enfermedad. La primera reacción de Job ante estas desgracias es de resignación aceptante: el Señor lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. A medida que su sufrimiento continúa, Job empieza a cuestionar el propósito de su dolor y la justicia de su situación. El núcleo del libro se compone de una serie de diálogos entre Job y tres amigos que vienen a consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Estos diálogos abordan diferentes teorías tradicionales sobre el sufrimiento, con los amigos argumentando que la desgracia de Job debe ser el resultado de algún pecado no revelado. Job, por otro lado, sostiene con firmeza su inocencia, rechazando la simplicidad de sus explicaciones y, en consecuencia, cuestionando la justicia de Dios. A medida que la discusión se intensifica, Job muestra una variedad de emociones: dolor, ira, desesperación y hasta un deseo de nunca haber nacido. Sus palabras reflejan una franqueza cruda en su enfrentamiento con Dios, y llega a demandar un encuentro directo con el Creador para defender su caso. Un cuarto interlocutor, Eliú, se une a la conversación, ofreciendo una perspectiva algo diferente. Él sugiere que el sufrimiento puede servir para enseñar o disciplinar, preparando así el terreno para una intervención divina. El momento culminante del libro se produce cuando Dios finalmente habla a Job desde un torbellino. En vez de dar una explicación directa sobre el sufrimiento de Job, Dios plantea una serie de preguntas retóricas que subrayan la inmensidad y complejidad de la creación, cuestionando de manera implícita la capacidad de Job, o de cualquier persona, para entender completamente los caminos de Dios. La reacción de Job ante esta manifestación divina es de sumisión humilde. Hablaba de lo que no entendía, de maravillas que me superan y que no comprendía. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta respuesta de Job no es tanto una retractación de sus quejas anteriores, sino más bien un reconocimiento de que el entendimiento humano es limitado frente a los misterios divinos. El epílogo en prosa del libro cuenta cómo Job recupera su fortuna, siendo bendecido por Dios con el doble de lo que tenía antes. El libro de Salmos, también conocido como Salterio, es una colección rica y variada de 150 poemas líricos que funcionan como el himnario y libro de oraciones del antiguo Israel. Esta antología poética cubre una amplia gama de temas, emociones y experiencias humanas, ofreciendo una expresión profunda y frecuentemente directa de la fe en medio de las alegrías y penas de la vida. Se atribuye tradicionalmente en su mayoría al rey David. El libro de Salmos incluye escritos de varios autores a lo largo de un amplio periodo en la historia de Israel. Estos salmos se organizan generalmente en 5 secciones: Salmos 1 a 41, 42 a 72, 73 a 89, 90 a 106 y 107 a 150. Estructura que algunos expertos comparan con los 5 libros de la Torá. Los salmos presentan diferentes géneros y propósitos. Los himnos de alabanza exaltan la majestad, el poder y la bondad de Dios, como el Salmo 100 que invita a todos a aclamar al Señor y agradecer su presencia. Los salmos de lamentación expresan el dolor humano, reflejando tristeza, angustia y ruegos. Por ejemplo, el Salmo 22, que Jesús citó en la cruz, empieza con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los salmos de agradecimiento, por otro lado, agradecen a Dios por su bondad y salvación, como el Salmo 30 que celebra: convertiste mi lamento en danza. Los salmos de confianza demuestran la fe en Dios durante tiempos difíciles, como se ve en el famoso Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Los salmos de sabiduría ofrecen reflexiones sobre la vida y la moralidad. Ejemplo de ello es el Salmo 1, que compara el camino de los justos con el de los impíos.
Los salmos reales se enfocan en la monarquía davídica y sus significados mesiánicos, como se muestra en el Salmo 2. Los salmos históricos narran eventos de la historia de Israel, resaltando la fidelidad de Dios, como en el detallado Salmo 78. Por otro lado, los salmos imprecatorios piden el juicio divino sobre los enemigos, visibles en partes del Salmo 69. El lenguaje de los salmos es especialmente rico en imágenes poéticas y metáforas, muchas veces inspiradas en la naturaleza y la vida diaria del antiguo Israel. Los salmistas expresan libremente un amplio rango de emociones humanas, desde la alegría intensa hasta la más profunda desesperación, y desde la tranquila confianza hasta la intensa ira. El libro de Proverbios es una colección de consejos prácticos y morales, diseñada para guiar hacia una vida exitosa y ética. Aunque tradicionalmente se atribuye en su mayoría al rey Salomón, famoso por su sabiduría excepcional, el libro incluye textos de varios autores y probablemente fue compilado durante un largo periodo. La estructura de Proverbios es variada, comenzando con una introducción extensa, capítulos 1 a 9, que presenta a la sabiduría como una mujer que invita a seguir sus enseñanzas. Sigue con colecciones de proverbios breves y agudos, muchos de ellos atribuidos a Salomón, capítulos 10 a 29, y termina con secciones que incluyen palabras de Agur, capítulo 30, y del rey Lemuel. Capítulo 31, culminando con un poema elogiando a la mujer virtuosa. Los proverbios son frases concisas y fáciles de recordar, que a menudo usan paralelismos, contrastes o comparaciones para transmitir su mensaje. Abordan temas prácticos variados, la sabiduría y la necedad son temas recurrentes, con frases clave como el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, que funcionan como un lema del libro. Se contrastan la diligencia y la pereza, como en Ve a la hormiga, o perezoso, considera sus caminos y sé sabio, Proverbios 6:6. También se exploran las actitudes hacia la riqueza y la pobreza, sugiriendo una visión equilibrada sobre la prosperidad material con proverbios como mejor es poco con el temor del Señor que gran tesoro con turbación. Proverbios 15:16. Finalmente, se destaca la importancia de hablar de manera sabia y meditada, como muestra el proverbio, la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, Proverbios 15:1. Las relaciones humanas, incluyendo la amistad, el matrimonio, la paternidad y las interacciones sociales en general, son temas frecuentes en proverbios. La justicia y la integridad son altamente valoradas, como se destaca en El justo considera la causa de los pobres, pero el impío no comprende tal conocimiento, Proverbios 29:7. Además, se elogia el autocontrol con proverbios como mejor es el lento para airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad, Proverbios 16:32. El libro de Eclesiastés, también conocido como Coelet, el predicador o maestro, es una obra filosófica única dentro de la Biblia, famosa por su visión escéptica y sus profundas reflexiones sobre el significado de la vida. Tradicionalmente se le atribuye al rey Salomón. Este libro es narrado por alguien que se presenta como hijo de David, rey. Su tema principal se resume en su famosa línea inicial, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés 1:2. La palabra hebrea traducida como vanidad, hebel, también puede interpretarse como vapor o aliento, sugiriendo la idea de algo efímero y fútil. A lo largo del libro, el narrador explora distintos aspectos de la vida humana, la sabiduría, el placer, el trabajo, la riqueza y el poder, y llega a la conclusión de que todos son, en última instancia, inútiles o vacíos. Señala que tanto el sabio como el necio terminan igual, muriendo, que la riqueza no se puede llevar a la tumba y que incluso los grandes logros son eventualmente olvidados. La repetición en la naturaleza y en la historia es un tema constante, resaltado en el famoso versículo, lo que fue, eso será, y lo que se hizo,
eso se hará, nada hay nuevo debajo del sol, Eclesiastés 1:9. El tema de la inevitabilidad de la muerte es central en el libro, con el autor destacando que todos los seres vivos comparten el mismo destino, como se expresa en lo que sucede a los hijos de los hombres. Eso mismo también sucede a los animales, como muere uno, así muere el otro, Eclesiastés 3:19. Además, el libro medita sobre la incapacidad de los seres humanos para entender completamente los caminos de Dios, afirmando que el hombre no puede descubrir la obra que se hace debajo del sol, Eclesiastés 8:17. Aunque Eclesiastés a menudo parece pesimista, no es un libro que aboga por el nihilismo. El narrador concluye que, a pesar de que muchas cosas en la vida parecen fútiles o difíciles de entender, todavía es valioso temer a Dios y seguir sus mandamientos, Eclesiastés 12:13. También recomienda disfrutar del trabajo y de los placeres simples de la vida, sugiriendo que nada es mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar de su trabajo, Eclesiastés 2:24. El Cantar de los Cantares, también conocido como Cantares de Salomón, es un poema único dentro de la Biblia que celebra el amor romántico y erótico entre un hombre y una mujer. Tradicionalmente atribuido al rey Salomón, este libro es una colección de canciones de amor intensamente apasionadas y bellamente escritas. Se presenta como un diálogo poético entre dos amantes, a menudo llamados el amado y la amada, con intervenciones ocasionales de un coro, las hijas de Jerusalén. Aunque su estructura no es lineal, parece trazar la evolución de una relación amorosa desde el despertar inicial del deseo hasta la consumación del amor. La belleza y el deseo mutuo son temas esenciales en el Cantar de los Cantares, donde los amantes se describen mutuamente su belleza física usando un lenguaje poético y sensual. Por ejemplo, el amado compara los ojos de la amada con palomas, sus dientes con ovejas recién esquiladas y sus labios con un hilo de escarlata. La búsqueda y el reencuentro son temas recurrentes que simbolizan el anhelo y la realización del amor. Hay varias escenas donde, por ejemplo, la amada busca a su amado por las calles de la ciudad durante la noche. La naturaleza se emplea a menudo como metáfora para describir a los amantes y sus emociones. El texto está lleno de imágenes de flores, frutas y animales, creando un ambiente rico y sensual que envuelve la narrativa del amor. Se enfatiza la exclusividad del amor, presentándolo como un lazo único y valioso, un tema que se reitera a lo largo del poema. La fuerza y la intensidad del amor se exaltan con frases memorables como el amor es fuerte como la muerte, y que muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos ahogarlo, Cantar de los Cantares 8, 6-7. El libro de Isaías se divide tradicionalmente en tres secciones principales. La primera, conocida como Proto-Isaías, capítulos 1-39, se cree que fue escrita por el propio Isaías. Esta parte incluye profecías principalmente dirigidas al reino de Judá y a las naciones cercanas, en un tiempo cuando la amenaza asiria era inminente. La segunda sección, Deutero-Isaías, capítulos 40-55, es atribuida por muchos expertos a un profeta anónimo durante el exilio en Babilonia. Esta parte brinda consuelo y esperanza al pueblo exiliado, proclamando su liberación próxima. La tercera sección, Trito-Isaías, capítulos 56-66, probablemente escrita después del exilio, trata sobre los desafíos que enfrentaba la comunidad ya restaurada en Jerusalén. La santidad y soberanía de Dios son temas centrales en el libro de Isaías. El profeta describe a Dios como el Santo de Israel, quien tiene control total sobre todas las naciones. La impresionante visión que Isaías tiene en el capítulo 6, donde ve al Señor majestuoso en su trono con serafines que claman Santo, 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 da el tono para el resto del libro. El texto oscila entre anunciar el juicio divino por los pecados y ofrecer promesas de futura restauración y redención. Isaías critica duramente al pueblo de Judá por no mantener su compromiso con la alianza,
por sus injusticias sociales y por confiar más en alianzas políticas que en Dios. Al mismo tiempo, Isaías presenta una visión de esperanza sobre un futuro espléndido que incluye la promesa de un reino mesiánico lleno de paz y justicia. Los conocidos cánticos del siervo, que aparecen en los capítulos 40 a 55, describen a una figura enigmática que sufre por los pecados del pueblo, y que los cristianos han interpretado tradicionalmente como una anticipación de Jesucristo. Isaías también incluye varias profecías sobre un futuro rey perfecto de la línea de David, que los cristianos reconocen como Jesús. Estas profecías incluyen la del Emanuel, 7:14, el niño que será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, 9:6, y el retoño que surgirá del tronco de Jesé, 11:1-9. Aunque se centra principalmente en Israel, Isaías también amplía su promesa de salvación a todas las naciones, adoptando una perspectiva universalista de la redención divina. El profeta hace hincapié en la importancia de la justicia y la compasión hacia los pobres y oprimidos, criticando severamente a quienes incurren en injusticias sociales. El libro de Jeremías es una obra profética intensa y conmovedora, que lleva el nombre del profeta Jeremías. Él sirvió durante uno de los periodos más agitados de la historia de Judá, que culminó con la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico a finales del siglo VI y principios del V a.C. El texto mezcla profecías, relatos biográficos y reflexiones personales, presentando una imagen clara tanto del mensaje de Jeremías como de sus conflictos internos como profeta. El libro inicia con el impactante llamado de Jeremías al ministerio profético, introduciendo los temas centrales de su predicación. Dios le dice a Jeremías: antes de formarte en el vientre te conocía, y antes de que nacieras te consagré. Jeremías 1:5. Este mandato divino es clave para comprender la resiliencia de Jeremías ante la oposición y persecución que enfrentaría. La mayor parte del libro se compone de oráculos contra Judá y Jerusalén, advirtiendo sobre un juicio inminente por la infidelidad del pueblo a su alianza con Dios. Jeremías confronta a los líderes políticos y religiosos, criticando su idolatría y la dependencia en alianzas políticas en vez de en Dios. Continuamente profetiza que Jerusalén será conquistada por los babilonios, un mensaje que lo coloca en oposición directa con las autoridades y lo hace impopular. Un rasgo distintivo del libro de Jeremías son las confesiones del profeta, secciones donde Jeremías comparte sus conflictos internos y su frustración con Dios. Estos pasajes ofrecen una perspectiva única sobre la vida emocional de un profeta, mostrando el gran peso emocional de su misión durante un periodo especialmente difícil. En su desesperación, Jeremías llega a maldecir el día en que nació, Jeremías 20, 14-18. El libro también relata las experiencias personales de Jeremías, incluyendo su persecución, encarcelamiento y los acontecimientos alrededor de la caída de Jerusalén. Estas partes biográficas no solo contextualizan sus profecías, sino que también muestran cómo su vida está vinculada a las promesas de restauración divina. Uno de los fragmentos más destacados es la profecía de la nueva alianza, Jeremías 31:34, en la cual Dios promete inscribir su ley en los corazones de su pueblo. Un texto que los cristianos más adelante verían como cumplido en Jesucristo. El libro de Lamentaciones, generalmente atribuido al profeta Jeremías, consiste en 5 poemas elegíacos que expresan tristeza por la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios en el 586 a.C. Este libro es una expresión profunda y emotiva de dolor tanto nacional como personal, y al mismo tiempo reflexiona sobre las razones detrás de esta catástrofe y busca esperanza en medio de la ruina. Desde el punto de vista estructural, los primeros 4 capítulos están organizados como poemas acrósticos, es decir, cada verso comienza con la siguiente letra del alfabeto hebreo, lo que indica una forma completa y ordenada de expresar el luto.
Aunque el quinto capítulo no sigue la estructura acróstica, igualmente tiene 22 versos, que es el número total de letras en el alfabeto hebreo. El primer poema, capítulo 1, retrata a Jerusalén como una viuda desolada y sola, una ciudad que antes estaba llena de gente y ahora se encuentra desierta. El poeta detalla con claridad el sufrimiento de sus habitantes, enfrentan hambre, esclavitud y una pérdida profunda de dignidad. Se admite que esta catástrofe es consecuencia de los pecados de Judá. Jerusalén ha pecado gravemente, por eso se ha convertido en algo impuro. Lamentaciones 1:8. El segundo poema, capítulo 2, trata sobre la furia de Dios hacia su pueblo. El poeta ilustra cómo Dios, en su juicio, ha arrasado sin compasión las defensas de Judá y ha dejado que el enemigo prevalezca. Las descripciones son especialmente desgarradoras, con niños desmayándose de hambre en las calles y madres llegando al extremo de comerse a sus propios hijos. Este lamento alcanza su clímax con una súplica desgarradora a Dios: mira, Señor, y considera a quien has tratado así. Lamentaciones 2:20. El tercer poema, capítulo 3, el más extenso, adopta una perspectiva más personal. El poeta comparte su propia experiencia de sufrimiento, describiéndose como alguien que ha enfrentado la adversidad bajo el castigo de la ira de Dios. No obstante, es en este capítulo donde aparece el mensaje central y el pasaje más citado del libro: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Esta expresión de esperanza en medio de la desesperación constituye el núcleo teológico de la obra. El cuarto poema, capítulo 4, retoma la destrucción de Jerusalén, resaltando el contraste entre el pasado glorioso de la ciudad y su actual humillación. El poeta lamenta especialmente el destino de los nobles y sacerdotes, ahora desfigurados por el hambre y la aflicción. El quinto y último poema, capítulo 5, es una oración colectiva que solicita la restauración divina, reconociendo que el sufrimiento proviene de los pecados de generaciones pasadas. La comunidad implora a Dios que los recuerde y los restaure. El libro concluye con un sentimiento de incertidumbre y esperanza: renueva nuestros días como los de antaño, a menos que nos hayas rechazado completamente y estés muy enojado contra nosotros. Lamentaciones 5, 21-22. El libro de Ezequiel ofrece una serie de visiones y profecías que capturan tanto la maravilla como el terror, reflejando la grave crisis espiritual y política que enfrentaba Judá durante el exilio babilónico. Ezequiel, hijo de Buzi, recibe su llamado de Dios en el año del exilio del rey Joaquín y sus mensajes cubren un periodo de alrededor de 20 años. El libro se divide en 3 secciones principales: críticas a los pecados de Judá, advertencias a las naciones vecinas y visiones de restauración y esperanza para Israel. La convocatoria de Ezequiel a su misión profética es impactante. Él experimenta una visión de la gloria de Dios que incluye querubines, ruedas llenas de fuego y una figura radiante sobre un trono de zafiro. Esta visión de la divinidad, que se manifiesta sobre los exiliados en Babilonia, demuestra que Dios no está confinado al templo de Jerusalén. El mensaje inicial de Ezequiel es un aviso de juicio y usa acciones simbólicas para representar la inminente destrucción de Jerusalén, como acostarse sobre su lado izquierdo y derecho por cierto número de días para simbolizar el largo asedio de la ciudad, y cortarse el cabello y la barba, dividiéndolos en 3 partes, para mostrar la dispersión y destrucción del pueblo. Entre los capítulos 8 y 11, Ezequiel presencia en una visión las prácticas abominables dentro del templo de Jerusalén, donde observa idolatría descarada en el mismo santuario de Dios. Esto culmina con la visión de la gloria de Dios abandonando el templo, un símbolo de que la presencia divina se retira de Jerusalén debido a su corrupción e idolatría. Este acontecimiento anticipa la destrucción del templo y la ciudad a manos de los babilonios. Los oráculos contra las naciones,
presentes en los capítulos 25 a 32, son declaraciones de juicio contra los enemigos de Israel, incluidos Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto. Estos oráculos resaltan que la soberanía de Dios no se limita a Israel, se extiende a todas las naciones del mundo. La caída de la ciudad de Tiro se narra con gran detalle, comparándola con el hundimiento de un barco lleno de tesoros. La segunda parte del libro, que comienza en el capítulo 33, cambia el tono hacia mensajes de esperanza y restauración tras la destrucción de Jerusalén. Ezequiel adopta el rol de un profeta que ofrece consuelo y habla de renovación. En el capítulo 37, presencia la impresionante visión del Valle de los Huesos Secos, donde Dios revitaliza huesos dispersos, simbolizando la futura resurrección de Israel tras el exilio. Esta visión es un poderoso símbolo de la capacidad de Dios para restaurar y revitalizar a su pueblo, incluso en las circunstancias más desesperadas. En los capítulos 40 a 48, Ezequiel describe en detalle su visión de un nuevo templo y de cómo será reorganizada la tierra de Israel. Esta visión representa no solo una reconstrucción física sino también una renovación espiritual y moral. El nuevo templo será un lugar de pureza y la presencia de Dios volverá a estar entre su pueblo. La manera en que la tierra será distribuida entre las tribus de Israel, con un enfoque especial en la santidad del templo y sus alrededores, resalta el orden y la justicia que definirán al renovado Estado de Israel. Ezequiel termina con la visión de un río que emana del templo, llevando vida y curación a su paso. Este río simboliza la gracia restauradora de Dios y su provisión continua de vida para su pueblo. La ciudad reconstruida recibe el nombre de El Señor está allí, destacando la promesa de la presencia eterna de Dios con Israel. El libro de Daniel es una obra apocalíptica que combina relatos de fe con visiones proféticas, ofreciendo un mensaje de esperanza y la soberanía de Dios en tiempos difíciles. Daniel y sus amigos, que eran jóvenes nobles de Judá, fueron llevados al exilio en Babilonia, donde se destacaron por su sabiduría y su firme devoción a Dios. La primera mitad del libro narra cómo Daniel y sus amigos mantienen su fidelidad frente a la presión de adaptarse a la cultura babilónica. La segunda mitad del libro presenta visiones apocalípticas que muestran el plan divino para el curso de la historia y el futuro. Una de las historias más famosas es la del horno ardiente, donde Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, se niegan a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor y son arrojados a un horno de fuego. De forma milagrosa, Dios los protege del fuego, mostrando su poder para salvar a quienes le son fieles. Otra historia destacada es cuando Daniel, debido a su costumbre de orar a Dios, es lanzado a un foso de leones por orden del rey Darío. Dios interviene y cierra la boca de los leones, salvando a Daniel, lo que lleva a que el Dios de Daniel sea glorificado. Las visiones de Daniel incluyen el sueño de Nabucodonosor sobre una estatua hecha de diferentes materiales, que Daniel interpreta como una serie de reinos que serán reemplazados por el reino eterno de Dios. Otra visión clave es la de los 4 grandes animales, cada uno simbolizando imperios que surgirán y caerán antes de que se establezca el reino de Dios. Daniel también ve al Hijo del Hombre llegando entre las nubes del cielo, una figura mesiánica que posee autoridad divina. En el capítulo 9, Daniel ora confesando e intercediendo por el pueblo de Israel y recibe la profecía de las 70 semanas, interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, pero generalmente vista como un calendario del plan de salvación de Dios que culmina en el Mesías. Las últimas visiones de Daniel, que abarcan los capítulos 10 al 12, describen conflictos cósmicos y tribulaciones futuras, pero concluyen con la promesa de resurrección y la victoria definitiva de los justos. A Daniel se le asegura que aquellos que son sabios y guían a muchos hacia la justicia brillarán como estrellas eternamente. El libro de Oseas presenta un mensaje profético sobre el amor inagotable y la lealtad de Dios a pesar de la infidelidad humana.
Oseas recibe la orden de Dios de casarse con Gomer, una mujer que no le es fiel, y su relación se convierte en una poderosa metáfora de la conexión entre Dios e Israel. La deslealtad de Gomer representa la apostasía de Israel, mientras que el amor inquebrantable de Oseas simboliza la misericordia redentora de Dios. Los hijos de Oseas y Gomer son nombrados simbólicamente para reflejar el juicio de Dios sobre Israel: Jezreel, que recuerda la violencia de Israel; Lo Ruama, no amada; y Lo Ami, no mi pueblo, que representan el alejamiento de Israel por su deslealtad. A pesar de esto, hay promesas de restauración. En los mismos lugares donde se les dijo que no eran el pueblo de Dios, serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas critica la idolatría de Israel y sus alianzas con naciones extranjeras, comparando la nación con una esposa infiel. Insta al pueblo a arrepentirse y resalta la constancia de Dios, quien anhela sanar y restaurar a su pueblo. La analogía del matrimonio se entrelaza con pronósticos de juicio y promesas de redención, culminando en la visión de una relación renovada entre Dios e Israel. El libro de Joel transmite un mensaje profético que empieza con la descripción de una catastrófica invasión de langostas y una intensa sequía, que Joel interpreta como señales del día del Señor, un periodo de juicio divino. Insta a la gente a arrepentirse, animándolos a regresar a Dios mediante el ayuno, el llanto y el lamento. La segunda mitad del libro trae promesas de restauración y bendiciones futuras. Joel anuncia la llegada del Espíritu Santo con palabras impactantes: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Este evento se realiza durante Pentecostés en el Nuevo Testamento. Además, Joel predice un juicio final contra las naciones que han oprimido a Israel, que termina con la afirmación de que el pueblo de Dios será vindicado y disfrutará de bendiciones abundantes y seguridad permanente en Jerusalén. El libro de Amós es un enérgico llamado a la justicia social y al arrepentimiento genuino. Amós, un pastor originario de Tecoa, recibe la misión divina de profetizar contra el lujo excesivo y la corrupción del reino del norte de Israel. Critica severamente la injusticia, la explotación de los pobres y la falsedad en la práctica religiosa. Amós advierte que el día del Señor será un periodo de oscuridad y juicio para Israel debido a su deslealtad y sus acciones injustas. Utiliza visiones y metáforas impactantes, como una plomada y una cesta de frutas maduras, para señalar que el juicio divino está cerca. A pesar de estos anuncios sombríos, el libro concluye con una nota de esperanza, prometiendo la restauración futura: restauraré la dinastía caída de David. Los asentaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les di. Amós recalca que un verdadero culto a Dios debe ir acompañado de actos de justicia y conducta íntegra. El libro de Abdías es el más breve del Antiguo Testamento y contiene una sola visión que critica duramente a Edom, una nación vecina de Israel, por su soberbia y agresiones contra Judá. Abdías condena a Edom por su arrogancia y traición hacia Israel, su nación hermana, y anuncia que Edom será humillado y destruido como resultado de su orgullo y deslealtad. Además, Abdías predice el día del Señor como un momento de juicio para todas las naciones, aunque termina con un mensaje esperanzador para el pueblo de Dios. Asegura que en el monte Sión habrá salvación, será consagrado, y la casa de Jacob recuperará sus territorios. El libro termina con una promesa de que el dominio pertenecerá al Señor, anticipando un futuro de restauración y justicia definitiva. El libro de Jonás es una narrativa profética distinta que destaca la compasión de Dios y su deseo de que todas las naciones se arrepientan y regresen a Él. Dios encarga a Jonás que vaya a Nínive, una gran ciudad, para advertirle sobre su maldad que ha alcanzado niveles críticos. Sin embargo, en lugar de cumplir la misión, Jonás intenta huir hacia Tarsis, buscando escapar del alcance de Dios.
La huida de Jonás desencadena una tormenta enviada por Dios que amenaza la seguridad del barco donde viaja. En un momento de desesperación, la tripulación sortea para identificar la causa del problema y descubre que Jonás es el responsable. Después de su reticencia, los marineros lanzan a Jonás al mar y la tormenta se detiene de inmediato. Acto seguido, Jonás es tragado por un gran pez, donde pasa 3 días y 3 noches. Durante este tiempo, desde el vientre del pez, Jonás ofrece una oración de arrepentimiento y alabanza a Dios. Dios le responde haciendo que el pez expulse a Jonás en tierra firme. Una vez en tierra, Jonás recibe nuevamente la instrucción de dirigirse a Nínive y, esta vez, decide obedecer. Al llegar a Nínive, Jonás anuncia el mensaje divino: la ciudad será destruida en 40 días. Contrario a lo esperado, todos los habitantes de Nínive, desde el más influyente hasta el más humilde, creen en el mensaje. Deciden ayunar y se visten de saco como señal de penitencia, implorando la misericordia de Dios. Incluso el rey de Nínive se une, sentándose entre cenizas y ordenando que no solo las personas, sino también los animales, ayunen y pidan clemencia a Dios, demostrando un compromiso colectivo por la redención. Al ver que los habitantes de Nínive se arrepentían de verdad, Dios decide no destruir la ciudad como había dicho. Jonás se enfada mucho porque Dios mostró compasión hacia los ninivitas. Sale de la ciudad y se sienta al este de Nínive, esperando ver lo que ocurrirá. Dios hace crecer una planta para darle sombra a Jonás y hacerle más cómodo su tiempo allí, pero al día siguiente envía un gusano que daña la planta, haciendo que se seque por el calor intenso. Jonás se siente muy incómodo y desea morir. Entonces, Dios le pregunta si tiene razón para estar tan enojado por la planta. Jonás responde que sí. Dios utiliza esta situación para enseñarle una lección a Jonás. Le dice que Jonás se preocupó por una planta por la que no hizo nada, pero no quería que Dios mostrara piedad hacia Nínive. Una gran ciudad con más de 120,000 personas que no sabían distinguir entre la mano derecha y la izquierda, además de muchos animales. El libro de Miqueas reúne una serie de profecías que critican la injusticia social y la corrupción en los líderes de Israel y Judá, mientras también presenta una visión de esperanza y restauración para el futuro. Miqueas, que vive al mismo tiempo que Isaías, hace sus predicciones en un periodo de gran agitación cuando ambos reinos enfrentan amenazas de naciones extranjeras. El libro está dividido en 3 secciones, cada una comenzando con un llamado a escuchar y seguida de mensajes de juicio y promesas de salvación. Miqueas empieza con una visión en la que el Señor viene a juzgar los pecados de su pueblo. Denuncia la idolatría, la explotación de los pobres y la corrupción entre los líderes, diciendo: «Ay de los que planean la iniquidad y traman el mal en sus camas. Cuando amanece, lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos». Miqueas, capítulo 2, versículo 1. También critica a los profetas que engañan a la gente con falsas promesas de paz para obtener beneficios personales. A pesar del juicio que se acerca, Miqueas ofrece una promesa de esperanza. Predice la llegada de un nuevo gobernante de Belén, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Una profecía que los cristianos interpretan como una referencia a Jesucristo. Miqueas también describe un futuro en el que las naciones se unirán en paz bajo el gobierno de Dios. Él resolverá las disputas entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Las espadas se transformarán en herramientas para cultivar la tierra y las lanzas en herramientas para cosechar. Las naciones no se atacarán entre sí ni aprenderán más sobre la guerra. Miqueas, capítulo 4, versículo 3. Miqueas también anima al pueblo a vivir con justicia y devoción, resumido en su famosa declaración: «Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno y que espera el Señor de ti, que practiques la justicia».
ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. El libro termina con una nota de esperanza, reafirmando la promesa de Dios de perdonar los pecados y restaurar a su pueblo. ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la maldad y olvida la transgresión del resto de su pueblo? No guarda su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. El libro de Nahum trata sobre la predicción del castigo que se avecina para Nínive, la capital de Asiria, conocida por su brutalidad y abuso. Nahum anuncia que Nínive será destruida como un acto de justicia divina. El libro se divide en 3 capítulos y comienza con una visión impresionante y aterradora de Dios como un guerrero dispuesto a destruir la ciudad. Nahum describe a Dios como grande y justo, el Señor es bueno, es una fortaleza en tiempos difíciles y conoce a los que confían en Él. Pero con una gran inundación acabará completamente con su lugar y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nahum, capítulo 1, versículos 7 a 8. El profeta explica los pecados de Nínive y asegura que la ciudad será castigada por su violencia, engaños y traiciones. Utiliza imágenes vívidas para ilustrar la destrucción de Nínive, incluyendo el caos de la batalla, el saqueo y la ruina total. Los escudos de los soldados están manchados de rojo, los valientes llevan ropa escarlata, los carros están en llamas y las lanzas están alzadas. Nahum 2:3. Nahum celebra la caída de Nínive como un alivio para los pueblos que sufrieron a causa de su opresión. Mira, sobre los montes están los pies de quien trae buenas noticias, de quien anuncia la paz. Celebra, oh Judá, cumple tus promesas, porque el hombre maligno nunca más pasará por ti, ha sido completamente destruido. Nahum, capítulo 1, versículo 15. El libro de Habacuc es una conversación intensa entre el profeta y Dios, en la que Habacuc cuestiona por qué Dios permite la violencia y la injusticia. Al inicio del libro, Habacuc presenta sus dudas a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Gritaré, violencia, y no salvarás. Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Dios responde diciendo que está levantando a los babilonios, una nación cruel y sin fe, para castigar a Judá por sus pecados. El libro de Habacuc muestra una conversación profunda entre el profeta y Dios. Habacuc está confundido y pregunta cómo es posible que Dios use a una nación más malvada para castigar a su propio pueblo. Él dice, ¿por qué miras a los que hacen cosas injustas y te callas cuando los malvados devoran a los que son más justos que ellos? Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Dios responde asegurando que, al final, se hará justicia y que los babilonios también serán castigados por su crueldad y arrogancia. Dios presenta varias acusaciones contra los opresores, condenando su codicia, violencia y adoración de ídolos. El libro termina con una canción de fe y confianza en Dios. Habacuc acepta la soberanía de Dios y se somete a su plan, diciendo, aunque no haya flores en la higuera ni frutos en las vides, aunque falte la cosecha de olivos y no haya comida en los campos, aunque las ovejas se hayan ido y no haya ganado en los establos, aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 a 18. El libro de Sofonías anuncia que Dios juzgará a Judá y a las naciones vecinas, destacando la llegada del día del Señor. Sofonías critica la adoración de ídolos y la corrupción en Judá, advirtiendo que el día del juicio está próximo, y será tan terrible que incluso los más poderosos se sentirán angustiados. Sofonías, capítulo 1, versículo 14. El libro explica cómo Jerusalén será destruida debido a sus pecados, como la adoración a otros dioses, la violencia y el engaño. Además, Sofonías predice que Dios también juzgará a naciones cercanas como Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria,
mostrando que el juicio de Dios se aplica a todos los pueblos que están en contra de él. A pesar del juicio inminente, el libro termina con una nota de esperanza. Dios promete devolver a los que han sido capturados y reunir a los que están esparcidos, y les dará un buen nombre y reconocimiento entre las naciones cuando reponga su situación ante ellos, según lo dice el Señor. Sofonías. Capítulo 3, versículo 20. El libro de Ageo presenta una serie de mensajes destinados a animar a los judíos que regresaron del exilio a reconstruir el templo en Jerusalén. Comienza con una advertencia de Dios a través de Ageo, ya que la gente se preocupa más por arreglar sus propias casas que por reconstruir el templo. Dios pregunta, ¿es ahora el momento de que ustedes vivan en casas lujosas mientras el templo sigue en ruinas? Ageo, capítulo 1, versículo 4. Motivados por estas palabras, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué guían a la gente para que reanuden la construcción del templo. Ageo les da ánimos, asegurándoles que Dios está con ellos y que el nuevo templo será aún más glorioso que el primero. La gloria de este templo final será mayor que la del anterior, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, afirma el Señor de los ejércitos. Ageo, capítulo 2, versículo 9. También profetiza que Dios bendecirá al pueblo en el futuro, prometiendo que, a partir de ese momento, bendecirá sus esfuerzos y tendrán cosechas abundantes. El libro de Zacarías contiene una serie de profecías que combinan visiones sobre el fin del mundo con promesas acerca de un futuro líder y está dirigido a motivar a los judíos que regresaron del exilio. Empieza con un llamado a cambiar su forma de vivir y presenta 8 visiones simbólicas que aseguran que Jerusalén será reconstruida, que el pecado será removido y que vendrá un tiempo de paz y prosperidad. En una de las visiones más importantes, se muestra a Josué, el sumo sacerdote, siendo limpiado y vestido con ropas nuevas, lo que representa la purificación del sacerdocio y del pueblo. El libro también incluye profecías sobre el futuro, como la llegada de un rey justo que llegará humildemente montado en un burro, una profecía que los cristianos creen que se cumplió con la entrada de Jesús en Jerusalén. Además, se menciona a un pastor herido y a ovejas dispersas, y se anticipa un periodo de renovación espiritual y victoria sobre los enemigos de Dios. El libro termina con una visión del triunfo final de Dios, en la que todas las naciones vendrán a adorar en Jerusalén, estableciendo un reino de santidad y paz. El libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, trata sobre la infidelidad y el desinterés religioso de los judíos que regresaron del exilio. Malaquías critica a los sacerdotes por ser corruptos y por no cumplir bien con sus deberes hacia Dios. Les pregunta, si soy un padre, ¿dónde está el respeto que se me debe? Y si soy un señor, ¿dónde está el respeto hacia mí? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que desprecian mi nombre. Malaquías 1:6. También acusa al pueblo de ser desleal en sus matrimonios, de cometer injusticias y de no ser generoso con los diezmos y ofrendas. Les llama a arrepentirse y a ser fieles a la alianza con Dios. Al final, Malaquías promete que habrá un tiempo de redención y un mensajero que preparará el camino para el Señor. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean. He aquí, viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Para los cristianos, esta profecía anticipa la llegada de Juan el Bautista y de Jesucristo. Este resumen del Antiguo Testamento describe cómo el pueblo de Dios vivió momentos de fidelidad y traición, castigo y restauración, siempre bajo la guía de Dios. Estas historias no son solo relatos históricos, sino también lecciones espirituales que continúan inspirando fe y esperanza en las vidas de los creyentes en todo el mundo.